Hola a todos, mi nombre es Ana María Donoso, soy anestesióloga del Hospital Ezequiel González Cortés y tengo el honor de presentarles el tema de accesos vasculares en pediatría. He enfocado esta presentación en conceptos y datos que pueden aportar a la operatividad en la toma de decisiones, prevención y resolución de problemas habituales en el abordaje de los accesos venosos en nuestros pacientes pediátricos. Para contextualizar, diremos que entre el 60 y el 90% de los pacientes hospitalizados requieren un acceso venoso periférico durante su estancia en hospitales. Sin embargo, el 50% de las veces el primer intento de canulación es frustro. La elección del dispositivo correcto depende de variados factores que analizaremos a continuación, así como las herramientas prácticas para lograr inserciones exitosas. Para llegar a la elección de un acceso venoso adecuado, existen al menos 8 puntos que debemos considerar para tomar nuestra decisión. En verde tenemos los factores del paciente dependientes y en rojo consideraciones técnicas que deben tenerse en cuenta. Veremos uno a uno por cada factor en las siguientes diapositivas. Partiremos por el plan de tratamiento del paciente. De forma muy general, dividiremos la terapia como la propia del perioperatorio, la antibioterapia, en donde nos interesa la extensión que tendrá el tratamiento, y el tipo de antibiótico y sus cualidades irritantes. Dentro de este otro ítem existen otros fármacos irritantes que pueden ser necesarios administrar tanto en el intra como en el postoperatorio, y finalmente elementos propios del manejo del cuadro clínico como grandes volúmenes o hemoderivados. La condición del paciente involucra varias aristas, pero el paciente pediátrico requiere reanalizar muchos elementos que en el adulto pueden pasar desapercibidos, desde lo más simple de evidenciar a lo más complejo. Podemos ver que el territorio venoso pediátrico es escaso y pequeño y existe tendencia a no ser preservado adecuadamente. Es por esto que muchas veces se encontrarán nuestros pacientes multipuncionados. En esta imagen es de un paciente que llegó a nuestro hospital derivado con 109 punciones. El mensaje aquí es hacer partícipe del cuidado de los accesos venosos a todo el equipo de salud. En la misma línea, la piel de los niños es más delgada y sensible, por lo que las fijaciones deben realizarse con cuidado de no presionarla. Los niños pequeños exploran constantemente, tienen reflejos en formación, por lo que debemos procurar que nuestro acceso venoso sea concordante con preservar la funcionalidad de la extremidad, considerando también el desarrollo motor del paciente. Como ejemplo, siempre planteo toda cirugía de extremidades, en la que al menos una de ellas quedará inutilizable para el niño. Si nosotros ocupamos la otra para el acceso venoso, el niño corre el riesgo de no poder dar respuesta efectiva a movimientos bruscos o caídas, como se ve en este ejemplo. Los factores de riesgo para un acceso intravenoso difícil, sigla DIVA en inglés, serán vistos a continuación. En instalación de vías venosas periféricas, un anestesiólogo tiene una tasa de éxito del 75% y existe un 80% en más de 2 intentos o instalación por un segundo operador. Para definir un acceso venoso como difícil, se ha validado el DIVA Score, Difficult Intravenous Access, que resultó del estudio de una población de 46.000 pacientes de 0 a 21 años. Las variables se muestran en la diapositiva. Cuando se obtienen valores mayor a 4, se suelen requerir varias funciones para la obtención de un acceso venoso adecuado, con una especificidad muy importante del 92,7%, sensibilidad baja de un 21,4% y un valor predictivo positivo de un 49,5%. En algunos estudios se ha encontrado que cuando DIVA Score es de 4, presenta un 54% de fallos en el primer intento de canulación y en algunas ocasiones se requiere de intentos por personal más experimentado. Con una puntuación de 8, la probabilidad de canular en el primer intento es mínima, siendo necesario recurrir al uso de ayuda para establecer el acceso venoso periférico o otro tipo de acceso, por ejemplo, un catéter venoso central. Los ítems que ven con estrellita es el DIVA Score 3, que está igual de validado que el DIVA Score puro. Existen descritos más factores de riesgo como los siguientes: menor de edad o prematurez, obesidad y bajo peso, inserción en pies, historial de DIVA o multipunción, edema de extremidades, deshidratación moderada a grave,
malformaciones osteomusculares, quimioterapia, diálisis, diabetes mellitus, experiencia menor a 6 meses del operador, ansiedad de pacientes o padres. Como último elemento están las características del territorio venoso. La mano, por opción, es el primer territorio a explorar. Para lograr una punción exitosa debe conocerse el arco venoso dorsal y fijarse que en la formación del arco existen ramos venosos rectos desde el espacio interdigital de los dedos índice y medio y anular y medio, que aportan una buena distancia para que la bránula no se quinquee. Las venas cefálica y basílica las reservaremos para accesos de mayor duración. Y por la región palmar no debemos olvidar los capilares venosos que emergen de la palma de la mano. Habitualmente no son puncionados por ser muy delgados. Por esta misma razón, en pacientes con mucho panículo adiposo aportan un lugar con venas visibles y a veces rectas que permiten canular con bránula 24G con ciertas técnicas que revisaremos más adelante. Las venas del cuero cabelludo o el scalp. Habitualmente acudimos a la vena frontal media que se forma a partir de la unión de las venas supraorbitarias. También, un poco más oculta, está la vena temporal superficial, que es más grande, recta y tiene la potencialidad de ser candidata a la instalación de un PIC. Para hacerlas más visibles se puede utilizar una banda elástica alrededor de la cabeza pasando por sobre el arco de la ceja. En las venas de las extremidades inferiores destaca la vena safena interna que va por detrás del maléolo medial. Habitualmente es de buen calibre y permite aportes de volumen. No siempre está visible, pero sí habitualmente es palpable. Por el lado externo del pie, las venas marginales laterales algunas veces son las únicas visibles en lactante. Son de menor calibre que las safenas, pero aportan un territorio recto de mayor longitud para puncionar. Quiero hacer hincapié en la vena safena, puesto que muchas veces los va a ayudar a obtener un acceso de buena calidad para el intraoperatorio. Es una vena que a veces no se ve, pero casi siempre se palpa y tiene una anatomía muy constante. La mayoría de las veces está por delante del maléolo, pero a veces podemos encontrarla justo sobre él. Es visible también por ecografía y se punciona en un ángulo de 20 a 30 grados en pacientes delgados y hasta 45 grados en pacientes de mayor peso. Tiene menos incidencia de oclusión y menos riesgo de quinqueo en adultos. Para poder preservar el teflón bien, sin que se doble, debemos fijarla y no pegarla a la piel, sino que dejar este espacio triangular libre que algunas veces podemos rellenar con una gasa o algodón. Abajo les mostré también cómo se ve en ecografía y ven que si bien es pequeña, se puede visualizar bastante bien. La vena umbilical es un tema relevante a conversar, ya que si bien habitualmente no la instalamos, sí recibimos pacientes con un acceso venoso instalado en ella. Se recomienda instalación máximo hasta 48 horas por nacimiento y su duración no debe ser mayor a 14 días. Se recomienda recambiarlo precozmente por un PICC line o una vía venosa central. Tiene una alta tasa de complicaciones. Por ejemplo, les voy a mostrar este recién nacido que fue recibido con una isquemia intestinal producto de un acceso umbilical y que tuvo como resultado la muerte. Para escoger el sitio de inserción más adecuado, utilizaremos las referencias aportadas por la guía Mini-Magic, la guía de idoneidad de Michigan para catéteres intravenosos en pediatría. Incluyó revisión de literatura, panel de expertos, selección y discusión de casos clínicos. El objetivo de la guía de idoneidad de Michigan para catéteres intravenosos en pediatría fue proporcionar orientación sobre la selección del dispositivo, las características de este y la técnica de inserción para los médicos, equilibrando y contextualizando la evidencia con la práctica actual a través de un panel multidisciplinario de expertos que analizó más de 1.400 casos clínicos. La primera recomendación es el sitio de inserción. Se clasificaron las zonas a puncionar en un sitio apropiado, incierto e inapropiado, con un código de colores como ven arriba a la izquierda, según el dispositivo, vía periférica, PIC o vía central no tunelizada, por perentoriedad y dificultad de la obtención del acceso venoso y por el grupo etario del paciente. Para accesos centrales no tunelizados, los accesos apropiados se reducen en neonatos e infantes a yugular interna y femoral, y a yugular interno en niños y adolescentes, siendo la vena subclavia y femorales de recomendación incierta.
Dentro de las consideraciones técnicas comentaremos las características del tipo de terapia indicada. Lo primordial es escoger un acceso venoso que sea compatible con el tipo de solución que administremos en el intra y también en el postoperatorio. Una solución no compatible con vía periférica tiene más de 600 milimol por litro de pH menor a 5 o mayor a 9, o una solución de glucosa mayor al 10%. Pero debemos saber que ya desde más o menos 350 milimol las células se encogen y exponen su membrana basal, produciendo flebitis. A la derecha les dejé un cuadro ejemplo de algunas soluciones y sus pH y concentración u osmolaridad. La duración de la terapia es otro ítem a comentar. Para efectos de las recomendaciones de las guías Minimagic, la duración del tratamiento se ha dividido en menor o igual a 7 días, entre 8 y 14 días, luego 15 a 30 días y finalmente de 31 o más días. Cada dispositivo de acceso vascular tiene diferentes características. Para la elección del dispositivo, vamos a ver los distintos tipos de catéteres. Las bránulas, el catéter periférico largo, los midline, los catéteres centrales no tunelizados, el PIC, que puede durar meses y sirve para manejo domiciliario, y los catéteres tunelizados con y sin reservorio. Este último puede durar años y también permite el uso domiciliario. De forma muy grosera, abajo tenemos más o menos la duración de cada uno de los dispositivos para una ayuda mental. Hola a todos, mi nombre es Ana María Donoso. Desde el punto de vista técnico, es imprescindible considerar los calibres tanto de vena como dispositivos para lograr funcionalidad y disminuir los riesgos de estos. Respecto del tamaño del catéter, el año 2017 los doctores Spencer y Mahoney publicaron este estudio que da recomendaciones claras respecto de la relación entre el diámetro del vaso y el diámetro del catéter, dando una relación porcentual entre sus tamaños y extrapolando a través del riesgo de trombosis de la vena, amparado en las mejores condiciones dadas por la tríada de Virchow, es decir, a menor tamaño del catéter hay menor estasia venosa y a su vez menos trombosis asociada al catéter. La zona segura se define como la ocupación del 33 o menos por ciento del calibre de la vena. Una zona que debe abordarse con precaución es un catéter que ocupe entre un 34 y un 44% del calibre venoso, y una zona de alto riesgo es una zona ocupada por un catéter que ocupe 45% o más del lumen de la vena. En este cuadro resume el estudio de Spencer y aporta información valiosa a partir de la medición del calibre de la vena elegida. En el eje vertical contiene todos los tamaños de dispositivos de bajo riesgo de trombosis en verde, de moderado riesgo en amarillo y de alto riesgo en rojo. Por ejemplo, tenemos una vena que mide 2,5 milímetros. Vamos a ver que los dispositivos elegidos en verde son del 24G al 18G y en French de 1 a 4 French. En riesgo moderado de trombosis vamos a tener de 4,5 a 5 French. Y en rojo, es decir, que ocupen el mayor del 45% del lumen, tenemos 16G y de 5,5 French en adelante. Esta diapositiva resume algunas recomendaciones de calibres de accesos venosos centrales y su ubicación sugerida en pacientes menores de 3 kilos. Por ejemplo, el paciente de menos de 1,5 kg de peso, en donde se sugiere catéter 2 French por vía central en ubicación femoral y yugular, o un catéter PIC de un French distal o un PIC más grande de 2 French pero de ubicación axilar y de instalación con precaución porque el calibre puede ser un poco justo. Así se describe también entre 1,5 kg y 2 y en mayores de 2,5 kg. Los catéteres periféricos se van a dividir en el catéter periférico común y corriente o bránula de instalación distal a la axila,
hasta la fosa antecubital, con técnica catéter sobre aguja, de teflón o de poliuretano en su material, y duran menos de 5 días desde la instalación. Los catéteres periféricos largos, que usamos bastante en pediatría, se pueden instalar en brazo o fosa o antebrazo. Pueden usar técnicas de catéter sobre guía, son de poliuretano o poliéter biocamida. Pueden durar hasta 2 semanas, pero tienen mayor tasa de oclusión que los midline. Los midline permiten alcanzar venas de mayor calibre. Son de poliuretano o silicona. Utilizan la técnica poco invasiva, pero se puede utilizar un dilatador en su abordaje, y su punta siempre debe quedar fuera de la cavidad torácica y abdominal. Su duración es hasta 30 días desde su instalación. El abordaje de una vía periférica tiene ciertos detalles básicos, pero no 100% incorporados por nosotros, sobre todo durante el periodo de formación en la anestesia pediátrica. Como ven en los diagramas, tenemos una bránula 22 que queremos instalar en este acceso, con el mismo ángulo de 35 grados para distintos grosores de tejido celular subcutáneo. Vemos como finalmente, en términos coloquiales, nos queda corta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, angulamos a 60 grados. ¿Y qué pasa? Esta vez la bránula ingresa justo a la vena, pero no logró canularla, pues el teflón choca con la pared posterior de la vena. Si yo quisiera pasar una guía ahí, probablemente va a suceder lo mismo. Este es un principio básico para la instalación de accesos bajo ecografía. Debemos tener claridad de la profundidad de la punción y la longitud de nuestro dispositivo. En este cuadro les dejo las longitudes de las bránulas existentes. De 20G solo mencioné el 20 corto. Ustedes saben que hay un 20 largo que mide hasta 4,5 milímetros. Si tuviese que elegir un formato cómodo de teflón, recomendaría este con muesca. Para empujarlo en bránulas tan pequeñas es muy útil, ya que permite canular de forma suave, sin pasar a llevar con el dedo el punto de inserción. El avance rotacional es una técnica muy utilizada en pediatría, pero que en adultos escasamente se utiliza. Es útil en bránulas pequeñas, como 26 o 24G, en venas en las que corremos riesgo de transfixiarlas por ser muy delgadas o superficiales. El movimiento implica puncionar la piel, ver que refluye la vena, avanzar 1 milímetro y luego retirar el mandril parcialmente, como lo vamos a ir viendo. En este video. En esta imagen evaluaremos esta mano con el score de Diva. La ubicamos por dorsal, miramos si existen venas visibles, la ligamos, tensamos un poco la piel para ver si aparecen. Si no encontramos, la podemos ver también por ventral, ¿ya? Y ahora vamos a decir que como esta vena que nosotros encontramos es palpable en un menor de 2 años, va a tener 3 puntos. Según este algoritmo publicado en la Revista Chilena de Anestesia de este año, al no tener factores de riesgo, va a ingresar a las casillas verdes, es decir, punción técnica regular, hasta 2 punciones. En nuestro caso, lo vamos a hacer bajo inducción inhalatoria con sevoflurano. Si tuviese factores de riesgo asociados, deberíamos utilizar ayudas visuales como ecografía o transiluminación. Y si tuviese un DIVA mayor a 4, requeriría ecografía más personal experimentado realizando el procedimiento. Vamos a ver el video para continuar con algunos tips, ¿ya?
Hola a todos, mi nombre es Ana María Donoso, soy anestesióloga del Hospital Ezequiel González Cortés y tengo el honor de presentarles el tema de accesos vasculares en pediatría. He enfocado esta presentación en conceptos y datos que pueden aportar a la operatividad en la toma de decisiones, prevención y resolución de problemas habituales en el abordaje de los accesos venosos en nuestros pacientes pediátricos. Para contextualizar, diremos que entre el 60 y el 90% de los pacientes hospitalizados requieren un acceso venoso periférico durante su estancia en hospitales. Sin embargo, el 50% de las veces el primer intento de canulación es frustro. La elección del dispositivo correcto depende de variados factores que analizaremos a continuación, así como las herramientas prácticas para lograr inserciones exitosas. Para llegar a la elección de un acceso venoso adecuado, existen al menos 8 puntos que debemos considerar para tomar nuestra decisión. En verde tenemos los factores del paciente dependientes y en rojo consideraciones técnicas que deben tenerse en cuenta. Veremos uno a uno por cada factor en las siguientes diapositivas. Partiremos por el plan de tratamiento del paciente. De forma muy general, veamos. Primero, palpar y marcar. Un buen ejemplo es la vena safena, en la que podemos palpar y marcar su recorrido previo a la punción, como vemos en este dibujo. Luego vamos a ver que, aunque no, una mala fijación de un acceso venoso puede traer varios problemas. Obstrucción al flujo, tracción de la bránula, retiro accidental con el movimiento de las articulaciones cercanas. Y es por esto, para que una bránula dure, debemos fijar la articulación cercana a ella. En este caso es la muñeca y los dedos, siempre dejando libre el pulgar. Entonces vamos a colocar una tabla y un apoyo para dejar la mano en posición anatómica. Para una fijación simple vamos a usar solo tela de papel colocada de forma diagonal en la extremidad. Esto va a evitar comprimir de forma circunferencial el brazo y obstruir el flujo sanguíneo y además provocar edema de la extremidad. Se coloca otra tela en dirección contraria y como paso final se fijan los dedos. Existe otro tipo de fijaciones como vendaje que también pueden ser útiles. Lo importante es no comprimir, pues puede provocar daño. El punto relevante es que cuando uno se fija un pie, por ejemplo, es que debe ponerse debajo de la planta del pie un apoyo que puede ser un apósito o compresa para evitar la flexión del pie. Las complicaciones de una vía venosa periférica en general son más frecuentes en las extremidades inferiores, en zonas de pliegues también, en las que se pueden producir dolor, eritema, obstrucción al flujo, quinqueo u oclusión. Entre los dispositivos que utilizan la técnica de catéter sobre guía vamos a ver el catéter periférico largo. El catéter en general lo utilizamos en pacientes que requieren varios días de terapia antibiótica, recuerden que dijimos hasta 14. Ha reemplazado a la vía venosa periférica por su mayor duración, porque puede instalarse con o sin sedación y anestesia local, pero sí requiere una técnica estéril. Esta es una paciente de 10 años con indicación de terapia antibiótica por 10 días. Se instaló esta vía en sala, se colocó un plástico bajo el brazo para no manchar la cama, se ubicó la vena con ecografía en eje largo, se puncionó ojo con una bránula, y este es un punto muy relevante en las funciones en pediatría. La bránula permite asegurar la punción a todo evento, pase o no pase la guía. Acá vamos a ver cómo ya la bránula está dentro de la vena, la doctora la canuló, ¿ya? Y, por ejemplo, si después quisiera pasar la guía y la guía no pasa, la bránula va a seguir teniendo la vía asegurada. Eso es muy bueno. Si hubiéramos pinchado, por ejemplo, con un trocar, podríamos haber hecho un hematoma con la consecuente pérdida de la punción y pérdida del acceso, ¿ya? Después de la guía siguen los mismos pasos que son para instalar una línea arterial. Es decir, se coloca el dispositivo, se retira la guía, ponemos nuestro dedito para evitar que refluya sangre y como vemos esta vía quedó súper buena
y permitió reflujo de sangre, así que también permitió que le puedan tomar exámenes a este niño. Para instalación de catéteres de mediana duración, se recomienda utilizar las venas epifaciales, como vemos en la figura que está arriba a la derecha, es decir, basílica y cefálica, con el fin de evitar la compañía del paquete vasculonervioso de las venas subfaciales como la braquial. Respecto de las técnicas exitosas en ecografía, una de las más recomendadas es esta. En primera instancia, se aborda la vena en eje corto fuera de plano con seguimiento de punta de la aguja, hasta que ingresa a la vena. Luego, se modifica la posición del transductor y se visualiza la canulación con un eje largo en plano. El midline. El midline es una excelente alternativa para tratamientos más prolongados, permite administración de volumen y pueden tomarse exámenes a través de ello. Habitualmente son monolumen, ya que la recomendación de cualquier acceso venoso es que tenga la menor cantidad de lúmenes necesarios, viéndose así menos riesgo de complicaciones asociadas a los dispositivos. Se funciona de superficial a profundo, quedando la punta del catéter a nivel axilar, justo fuera de la cavidad torácica. En esta imagen vemos que además de las extremidades superiores, en recién nacidos también está disponible el acceso temporal y medio femoral, siempre procurando que que la punta quede fuera de la cavidad abdominal. Como pueden ver, no es compatible con la administración de nutrición parenteral, drogas vasoactivas, ni medicamentos irritantes ni vesicantes. En este esquema vemos las variaciones anatómicas que podemos tener, siendo siempre más constante en la anatomía de la vena basílica. Esta imagen muestra muy bien la vena basílica, que es de mayor calibre, de un recorrido más recto que va hacia la vena axilar, versus la vena cefálica, que es más delgada y tiene una llegada en ángulo a la vena axilar, lo que podría hacer más dificultosa la instalación. Y aquí es donde habitualmente puede chocar, por ejemplo, la guía. Un ejemplo de la utilidad del midline es este caso clínico de siamesas isquiópagas que fueron sometidas a un examen bajo anestesia. Las gemelas tenían score DIVA mayor a 4 y se realizó inducción inhalatoria. Se puncionaron inicialmente con bránula para posteriormente intubarlas y después buscar un midline bajo ecografía. En este caso es un midline modificado, puesto que, aunque llega a la axila, no se les colocó dilatador. Si se fijan, usamos un arteriofix, ¿ya? El procedimiento duró 4,5 horas e incluyó múltiples cambios de posiciones, incluyendo sedestación, lateralización izquierda, derecha. Finalmente las pusimos cara a cara en lateral para una cistoscopía, en donde tenían protegidos sus brazos y piernas para prevenir las úlceras por presión. Ahí se ven que hubiéramos tenido cero acceso a ponerle otra vía venosa en caso de perderla. Durante el proceso posterior al examen y durante la cistoscopía se tomaron electrolitos plasmáticos por el antecedente de una acidosis tubular renal, sin la necesidad de usar una línea arterial para tomar los exámenes. En realidad anduvieron súper bien. Este segundo caso es un paciente con un síndrome de Brown-Belly que requería antibioterapia prolongada. Se puso un midline modificado bajo sedación leve en sala sin complicaciones. El niño estaba súper tranquilo en realidad y permitió la punción de forma muy expedita. Este tercer caso es un paciente obeso mórbido con un síndrome de Prader-Willi. Era una vía aérea difícil, en el que se realizó instalación del midline en sala también sin sedación en este caso. Los PIC son largos y finos y se insertan en la vía periférica habitualmente de las extremidades y se hacen avanzar hasta alojar la punta en una vena central, idealmente a nivel de la desembocadura de las venas cavas en la aurícula derecha. Pueden medir entre una 6 French y tener 1 o 2 lúmenes y 3 los de mayor calibre. Permiten administración de todo tipo de fármacos, nutrición, hemoderivados. En general se colocan como un procedimiento de bajo riesgo y es bastante costo efectivo, pero como limitantes podemos mencionar que no permiten la administración rápida ni generosa de fluidos. Tienen complicaciones mecánicas como obstrucción de la salida, malposición, que pueden ser frecuentes. Limitan parcialmente la actividad física del paciente y dificultan un poco la higiene de la extremidad que está canalizada. Comparados con los catéteres no tunelizados centrales, las complicaciones mecánicas, obstrucción y salida accidental son algo más frecuentes. Son también ligeramente más caros y permiten tratamientos mucho más prolongados con menores tasas de infección, favoreciendo el manejo ambulatorio del paciente.
Durante la instalación de los PIC hay ciertas maneras y técnicas que permiten aumentar la tasa de éxito en su instalación. Por ejemplo, cebar el catéter para evitar embolia gaseosa. Esto debe hacerse con jeringas de baja presión de 10 ml. El mínimo tamaño permitido es 5 ml y esto se hace con el fin de evitar la ruptura del catéter. Previo a puncionar, debe medirse la distancia desde el sitio de punción hasta la línea medio clavicular y luego al tercer espacio intercostal, con el fin de cortar el catéter si es que así lo decidimos. Al puncionar con bránula en recién nacidos o venas muy pequeñas, se sugiere dilatarlas con suero y luego pasar la guía, que también debe estar lubricada. Recordar que a veces no va a refluir, aunque esperemos que refluya. Para posicionar correctamente la punta del catéter, podemos utilizar la referencia electrocardiográfica de la onda P. Para lograr esta imagen, los electrodos deben ir debajo de la clavícula del hombro izquierdo y derecho y las costillas izquierdas. Es válido para PIC ingresados desde las extremidades superiores. Cuando la punta del catéter pasa a la aurícula, la onda P decae notablemente, incluso puede llegar a ser negativa. Cuando está en vena cava inferior, vuelve a tener una amplitud normal. Es decir, la ubicación ideal se ve cuando la P está en su máxima altitud. Solo para aclarar dudas, aunque se recomienda el corte de la punta del catéter con guillotina, no hay evidencia de malos outcomes con cortes realizados con tijeras o bisturí. Lo que sí es más claro que para operadores que no están acostumbrados a instalar PICC line, el corte distal del catéter es más fácil que el corte proximal, ya que este último requiere de una técnica un poco más elaborada. En cuanto a ubicaciones, podemos decir que los PIC en pies y tobillos tienen tasa más alta de trombosis, flebitis y disfunción, por lo tanto siempre deben ser una segunda alternativa. ¿Se anticoagulan los PIC? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Hay evidencia controversial del beneficio de anticoagular o no un PIC. Este estudio es una revisión Cochrane de hartos estudios que ven suero fisiológico versus heparina, y donde no se ve que haya un beneficio de una o de otra. ¿Ya? Lo más relevante es destacar en este caso que siempre es más importante prevenir que curar. Es decir, un buen uso del catéter central puede evitar oclusiones, trombosis, etc. ¿Qué es un buen uso? Un buen aseo, limpieza del catéter después de cada uso, y con eso deberíamos andar bien y durar. Catéter venoso central. Para introducir este tema vamos a mostrar a este paciente prematuro de 29 semanas, 700 gramos, con enterocolitis necrotizante, que requería un catéter central. Vamos a repasar algunos aspectos de la técnica de instalación de un catéter central en niños que pueden ayudarles a hacer más fácil el proceso. Como ya vimos el diámetro del catéter, acá podemos ver la longitud. En menores de 5 kilos, según peso o según altura, podemos ver la profundidad. Y en el cuadro de abajo, según sitio de inserción, tenemos a la derecha una fórmula que nos va a dar un estimado bastante exacto de su ubicación en vena cava superior. Según peso, podemos ver desde los 2 kilos hasta más de 80 kilos en este diagrama la longitud aproximada que debe tener el catéter. Abajo vamos a ver también una fórmula según altura similar a la fórmula de la cuadra anterior. Este es un estudio del año 2001 de la anestesia analgesia. Pero hay un metaanálisis del año 2018 que concluye esto. Ninguna fórmula reemplaza el control radiológico de un catéter venoso central. ¿Qué dice? Que en el fondo tenemos que siempre estar controlando la distancia a la cual vamos a colocar el catéter. ¿Cómo lo hacemos habitualmente? Nosotros medimos por la superficie externa la distancia del catéter hasta una ubicación aproximada en la vena cava superior y posteriormente lo regulamos con control radiológico. Primero que todo, el recién nacido debe estar con los hombros elevados y la cabeza contralateral al sitio de la punción. Si se fijan, está bien marcada la cabecita de lado. La medición del calibre venoso debe hacerse sin posición de Trendelenburg y si se requiere, posteriormente podemos posicionarlos en un tren leve. Si el paciente es más grande, la cabeza solo se lateralizará levemente y se colocará también un apoyo cefálico. Esta posición evitará que se solape la vena con la arteria. Entre los materiales más importantes en la punción de un catéter central pediátrico está la bránula. Como les mencioné anteriormente, es una herramienta que permite asegurar una punción exitosa y evitar gran pérdida de venas asociadas a la ruptura de las venas con el trocar o a la formación de hematomas. De repente un hematoma de 2 centímetros
cubre toda la vena que podríamos puncionar, ¿ya? En pediatría, tanto el catéter como guía deben ser cebados, como muestran en la imagen superior derecha, y el operador siempre debe colocarse delantal plomado antes de la instalación del catéter. Para puncionar existen dos alternativas: hacerlo solo con bránula o con una jeringa pequeña. Según el tamaño del paciente, a veces la jeringa incomoda para la punción, pues deja muy inestable la mano, no dejándola cerca de un punto de apoyo. Siempre considerar que la piel de los niños es muy elástica y muchas veces se obtienen falsas imágenes de agujas dentro de la vena que en realidad no han traspasado la pared. Aquí podemos ver que se ve como que la aguja estuviera dentro, pero en el fondo todavía no pasa la pared y en algún momento se va a ver que ¡pup!, por fin ahí la pasó, en este minuto. Ahí recién pasó la pared de la vena. Al momento de aspirar puede no refluir sangre. Muchas veces en recién nacidos o lactantes con venas pequeñas, en el momento del paso de la guía pueden presentarse algunas dificultades como no poder avanzarla, porque habitualmente la guía choca en las paredes venosas o simplemente no logra sortear el camino bajo la clavícula. Es así que pueden usarse tres técnicas. Uno, aducir bien el brazo ipsilateral a la punción. Junto con eso, un segundo operador, en este caso nuestra técnica de anestesia, tracciona hacia los pies el bracito, como se ve en la imagen. Y finalmente, podemos dar vuelta a la guía y ocupar el lado recto de esta para que tenga un camino más adecuado, ¿ya? Cuando el paso ha sido exitoso, siempre debe corroborarse su correcta posición con ecografía, ya que como son espacios tan pequeñitos, podemos habernos pasado arteria y no es la idea dilatar una arteria, ¿cierto? Para dilatar en niños, la mayoría de las veces solo será necesario el dilatador corto. Para los que utilizan bisturí, se recomienda cubrir la guía con el dilatador y justo por sobre el dilatador realizar un pequeño corte para proteger. Cuando pasamos el catéter, puede que, si es que no hemos revisado la posición de la guía con rayos antes o no pudimos reposicionarla al verla fuera del lugar, tengamos que retroceder la guía hasta la vena puncionada justo antes de tomar el camino incorrecto. El catéter se deja 1 centímetro más atrás que la guía. Se conecta a una jeringa de 10 cc y al mismo tiempo en que se flashea el lumen, se empuja el catéter. Habitualmente con esta técnica, el catéter baja hasta ubicarse en la vena cava superior y solucionamos el problema de dirección. Siempre debe realizarse un control radiológico de un catéter central. Ninguna fórmula va a reemplazar la visión directa. Tenemos ejemplos clásicos de desviación de la guía hacia el cuello. En este caso vemos un paciente postoperado de escoliosis que posparo multifactorial se le instaló de urgencia un exceso yugular que finalmente, como pueden ver, quedó fuera de la vena y produjo lo que se ve en la foto 2, que es un hemotórax masivo. A este mismo paciente se le colocó un segundo catéter subclavio y se obtuvo en la radiografía de control esta extraña imagen que claramente tampoco quedó bien posicionada. Existen variadas formas de fijar los catéteres. Lo importante es destacar los apósitos impregnados con clorhexidina que tienen evidencia de bajar la tasa de infecciones por CBC y los apósitos no traumáticos como los Statlock que permiten evitar la sutura que provoca secuelas cutáneas en nuestros pacientes. Miren este pacientito que tiene bastantes catéteres puestos ahí y una reacción inflamatoria importante. Las complicaciones descritas han sido divididas por vena de acceso. Tenemos las complicaciones de la yugular interna, la subclavia, la femoral. Y como pueden ver, el tronco brachiocefálico es el que tiene menor tasa de infecciones y trombosis. Como conclusión, ya hemos analizado los factores del paciente, anatómicos, del dispositivo y de la terapia, y ahora veremos cómo extrapolar esto a la toma de decisiones en la inserción de accesos venosos en pediatría. Volvemos a las guías Minimagic, en donde se dividen a los pacientes por edad, neonato, infante, niños y adolescentes, por su estado crítico estable o inestable y se considera la función del dispositivo, si es para soluciones compatibles con acceso venoso periférico o no, o si se requiere toma de muestras constantes y en la duración que requerimos del dispositivo.
Analizaremos la toma de decisiones con algunos casos clínicos. Paciente de 1 año, gran quemado con agua caliente, ingresado para su primer aseo quirúrgico. Requerimos el acceso venoso para volemizar, eventualmente administrar drogas vasoactivas y requerimos además tomar exámenes. El acceso venoso estará instalado más de 15 días porque probablemente tendremos pocas opciones de otros sitios de inserción por el grado de compromiso cutáneo y en este caso solo tenemos disponibles los pies y las femorales. La comodidad es difícil de preservar acá, pues el paciente quedará vendado casi por completo en posición de avión con los brazos, es decir, estirados. Para elegir el dispositivo en esta ocasión utilizaremos el algoritmo de toma de decisión del paciente crítico estable, con necesidad de acceso para infusiones no compatibles con vía periférica, el cual debe durar más de 15 días, como vemos acá. El dispositivo más apropiado sería el PICC-LINE, pero en este debemos considerar que el paciente requiere reanimación con volumen y una vía en el pie va a ser muy insegura puesto que los cirujanos la van a mover constantemente y luego lo vendarán. Por eso nos quedamos con un catéter central. El segundo caso clínico es un recién nacido de 5 días con diagnóstico de atresia intestinal operada, que requiere terapia antibiótica por más de 7 días y aporte de glucosa por 72 horas, mientras hace reposo intestinal. Es decir, una solución compatible con infusión periférica, entre 8 y 14 días. El catéter más indicado sería un PICC-LINE. Por ejemplo, si hubiésemos decidido lo mismo, pero con nutrición parenteral, podríamos también poner un PICC-LINE. ¿Okay? La guía de un trauma accidental. En infantes también tenemos el mismo cuadro, ¿ya? En este caso, para niños y adolescentes, este es un paciente con un tumor de paladar que no tenía acceso en extremidades superiores, puesto que fueron ocupadas para realizar un colgajo libre para cubrir el defecto del paladar. El cuello se encontraba en la zona operatoria, así que el sitio de inserción debía ser femoral. ¿Pero qué dispositivo? Considerando que podíamos requerir droga vasoactiva, una terapia endovenosa de a menos 7 días, teníamos dos opciones, un PICC o un catéter central no tubularizado, que fue finalmente lo que se instaló. Vías venosas, periféricas y midline son adecuados en terapias de corto plazo y el PICC-LINE es una alternativa con menor riesgo de infección, ¿ya? Los catéteres tunelizados implantados pueden ser una buena alternativa a los PICC en pacientes que requieren accesos vasculares frecuentes. Acá tenemos el algoritmo del paciente crítico inestable, ¿ya? Que se los dejo para que puedan revisarlos con calma. Y finalmente, les doy las gracias por su tiempo. Ahí está mi correo por si tienen alguna duda o quieren. Y les dejo esta escala para catéteres para poder elegirlos según el calibre de la vena, que me parece muy práctica y les permite ser llevada en el celular. Saludos a todos.